El término desprogramar implica un cambio o una pérdida de un sistema previamente adquirido, el proceso contrario a la programación, entendiendo la programación como una preparación previa de sujetos para el desarrollo de conductas, máquinas que cumplen con tareas en momentos determinados. Dar las instrucciones necesarias a una máquina para que realice su función de manera automática. La programación de los sujetos depende de varios factores. En este caso, la falta de información o el desorden de la misma suelen ser los causantes de comportamientos inmediatos sin reflexiones previas. Subliminal. Para empezar, daremos dos definiciones del término subliminal. La primera, subliminal con mayúsculas. Subliminal con mayúsculas es todo aquello que existe o funciona por debajo del umbral de la consciencia. Y subliminal con minúsculas es todo aquello que nuestros sentidos perciben, pero nuestro cerebro consciente no es capaz de procesar. A través de una estadística y de 9 ejercicios, repasaremos cómo afecta el inconsciente en muchas de las decisiones que tomamos. El inconsciente afecta a nuestros sentidos, a cómo nos relacionamos con las personas y las cosas, a cómo las clasificamos, a nuestra memoria y a numerosos factores. Nos casamos por amor, y de ser así, ¿cuál es la fuente de ese amor? Tendemos a pensar que elegimos a nuestra pareja por su físico, su economía o su inteligencia. Sin embargo, un estudio reciente del 2000 nos dice cómo el apellido puede formar un papel fundamental. Se estudiaron varios casos a través del apellido y se llegó a la conclusión de que los Smith se casan con otros Smith un 50% más que los Smith se casan con los Brown. Veremos errores de nuestro sistema visual. Para ello necesitaremos un espejo. Colocaremos el espejo a 5 centímetros de nuestra cara. Primero nos miraremos directamente hacia los ojos y a continuación hacia una oreja. Somos conscientes de que nuestro ojo ha relacionado un movimiento. Sin embargo, nuestro cerebro nos otorga únicamente dos planos completamente distintos y no nos enseña ese movimiento. Esto se debe a que el ojo cambia de posición unas 100.000 veces diarias. A través del ejercicio entendemos cómo nuestro cerebro procesa la información que recibe del sistema visual, suprimiendo el movimiento que realizan nuestros ojos para que podamos comprender lo que vemos. Por este motivo, no somos capaces de percibir los frames ocultos que implantan en las películas. Hemos visto ejemplos de películas como El Exorcista o Seven, donde se refuerza el contenido insertando frames. Alfred Hitchcock recurre a estos mensajes en varias de sus películas. Psicosis fue una de sus películas más memorables en la que existen mensajes subliminales. Métodos subliminales visuales. Se producen cuando el sujeto recibe la estimulación subliminal por la vista. Se encuentran en películas, videoclip, televisión. Destacaremos dos técnicas fundamentales. Primera técnica, enmascaramiento. Se presenta un estímulo y un segundo estímulo que impide que se reciba el primero. Hay dos técnicas fundamentales. 1. Presentar los dos estímulos simultáneamente. El primero de intensidad luminosa o auditiva. De esta forma queda oculto el primer estímulo y solo percibimos el segundo. 2. Otro caso es presentar los dos estímulos de la misma naturaleza e intensidad, pero cambiando el tiempo de exposición. Continuaremos demostrando errores de la visión al igual que en el primero. En este caso, la visión periférica. Para ello, levantaremos un dedo e intentaremos enfocar nuestro dedo y lo que hay más allá de nuestro dedo. Somos conscientes de que somos incapaces de enfocar ambos planos. Esto se debe a que normalmente nuestro cerebro procesa las imágenes que provienen de los dos ojos y las combina. Como hemos visto, nuestra visión periférica es bastante pobre, lo que permite introducirnos mensajes subliminales fuera del ángulo de nuestros ojos. Estas imágenes pertenecen a fragmentos de películas donde han introducido varios mensajes.
Durante una toma de Soy Leyenda vemos el icono de Batman y Superman unidos. Unos años más tarde se confirmó el rodaje de Batman y Superman, el origen de la justicia. Métodos subliminales visuales. Segunda técnica, emborronamiento. Se camufla el mensaje subliminal en escena. 1. Se difumina el estímulo hasta que se integra con el fondo. 2. Se disfraza el mensaje oculto sumergiéndolo en el negativo, generando una disminución de la intensidad. Para este ejercicio hablaremos del oído. En este caso nos grabaremos leyendo una frase e introduciremos una tos en esa frase. Le pediremos a una persona que intente reconocer el punto exacto donde estaba esa tos. Nos damos cuenta entonces de que la persona no es capaz de identificar ese punto. Esto se debe a que el cerebro elimina todos aquellos ruidos que no le permiten comprender el mensaje. Nuestro inconsciente rellena las lagunas de los datos auditivos que recibimos, con el fin de poder comprender el mensaje. Este es el motivo por el que en muchas ocasiones no somos capaces de escuchar sonidos que nos introducen. Cuando introducen un audio, pretenden reforzar el mensaje. En la película del Padrino, cada vez que va a morir un actor, se introduce el llanto de un bebé. Métodos subliminales auditivos. Se produce cuando el estímulo subliminal se recibe a través del oído, aunque no lo oigamos. Estos sistemas se centran en los mensajes subliminales, a veces combinados con una señal de baja frecuencia, para crear un mensaje de señal que es audible solo para el cerebro subconsciente. Tal sistema de mensaje subliminal se basa en la capacidad de la mente subconsciente para absorber y retener mensajes inaudibles. Silbato silencioso para perro. Es una muestra de frecuencia de sonidos inaudibles para la percepción consciente humana, aun cuando los perros oigan de manera consciente estas frecuencias. Los datos transmitidos a estas frecuencias de tonos altos se registrarán en el inconsciente. Para el siguiente ejercicio necesito que intenten pensar qué temperatura hacía en las siguientes fechas. La primera fecha comprende del 1 de junio al 30 de junio y la segunda fecha del 15 de junio al 15 de julio. Bien, la mayoría de las personas tienden a subestimar la primera fecha y sobreestimar la segunda. Esto se debe a que categorizamos las cosas para intentar comprenderlas mejor, hasta tal punto que pensamos que 2 días que pertenecen al mismo mes se relacionan más entre sí que 2 que pertenecen a meses distintos, a pesar de que haya el mismo intervalo de tiempo entre ellos. La manera de clasificar a las personas y a las cosas nos ayuda a sobrevivir. Es uno de los mecanismos más importantes que tenemos. Lo utilizamos constantemente. En 2007 se realizó un estudio sobre la importancia del beso. La conclusión fue que la inmensa mayoría de personas ven determinante el primer beso. En función de él, se habían sentido atraídas o habían dejado de estarlo. Pero, ¿cómo clasificamos los besos? Las películas nos categorizan la forma, la intensidad, la duración e incluso el lugar y las condiciones óptimas para garantizar el éxito de nuestros besos. Los métodos subliminales. Son las técnicas que se emplean para la manipulación diaria del ciudadano sin que el mismo sea consciente de ello. La percepción consciente opera dentro de frecuencias específicas tanto de la luz cuanto del sonido. Sin embargo, fuera del alcance percibido conscientemente por la vista y el oído, existen frecuencias subliminales capaces de ser comunicadas. La información transmitida en estas frecuencias invisibles es percibida solo por la parte inconsciente del cerebro humano. Un listado con nombres femeninos y masculinos. Y con términos de nombres masculinos y nombres femeninos. Sonia, Enrique, madre, abuelo, Lucía, tío, Luis, prima, Alberto, María. A continuación, escribiremos un término que relacionemos con algo positivo y un término que relacionemos con algo negativo.
En este caso, generosidad para lo positivo y egoísmo para lo negativo. El ejercicio consistirá en dos partes. Para la primera parte, relacionaremos generosidad con los términos femeninos y egoísmo con los masculinos. Y nos cronometraremos. Generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad. Para la segunda parte, relacionaremos los términos positivos con lo masculino y el negativo con el femenino. Y volveremos a cronometrarnos. Egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo. Cuando el etiquetado que se nos pide que hagamos sigue nuestras asociaciones mentales, lo hacemos deprisa. Por eso tardamos 3/4 de segundo por palabra al asociar el término positivo a lo femenino y medio segundo en hacerlo con lo masculino. Pero cuando se cruzan nuestras asociaciones, nos hacen ir más despacio. El videoclip es un reflejo del tipo de vida capitalista occidental. Una de las perversiones más habituales son las apariciones femeninas. La función de la mujer queda prácticamente relegada a la satisfacción masculina. En definitiva, un objeto preparado para ser consumido. Las características físicas están sujetas a un estereotipo definido. Patente 3951134. Mecanismo destinado a modificar a distancia las ondas cerebrales. Consiste en una emisión de ondas de naturaleza electromagnética a distinta frecuencia que se dirigen al cerebro del individuo. La mente recibe las ondas que inmediatamente interfieren con su actividad cerebral, incorporándose a la misma. El cerebro las decodifica de manera natural e incluso llega a amplificarlas generando una señal de rebote. Te encuentras en un estado alfa y te induce a un estado beta. Cuanto más te resistes a permanecer en el estado alfa original, el mecanismo aumentará automáticamente la modulación del estado beta. Es decir, a mayor resistencia, mayor potencia de emisión. Combate tu resistencia bajando tu actividad cerebral. Para el ejercicio número 6, si recuerdan el 5, donde asociábamos términos a algo positivo con algo negativo, en este caso lo haremos con imágenes. Las imágenes serán de una persona blanca y una persona negra. Negro, blanco. Al igual que en el anterior, pondremos blanco, blanco, negro, blanco, así hasta llegar, en este caso en vez de 21, a 30. Después volveremos a escribir algo asociado con negativo y positivo, y cada vez que veamos estas imágenes nos cronometraremos. Primero asociando lo positivo con lo negro y después lo positivo con lo blanco. Generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad, egoísmo, generosidad. Nuestra mente subliminal recoge los datos incompletos y los contextualiza en función de nuestro entorno y otros factores, generando una imagen final. Puede parecer que nuestras evaluaciones sobre las personas son racionales, sin embargo, se ven influidas por procesos inconscientes y automáticos. Para rellenar muchas lagunas, la mente categoriza y clasifica a las personas y a las cosas. Este proceso es decisivo para averiguar cómo las vemos. Las imágenes pertenecen a fragmentos de películas de Hollywood donde se nos presenta la imagen de los africanos como señores de la guerra y amantes de la violencia. Patente 5586967. Aparato para la superposición de instrucciones subliminales visuales dentro de señales audiovisuales. Cuando el monitor está conectado, se emite una onda de alta frecuencia que es audible. 1. Grabación en una cinta de audio y grabación de una composición musical. Durante la grabación de una composición musical, se reduce el ritmo sobre una longitud inicial de la composición hasta que se alcanza un tempo final en un extremo. La grabación en una cinta de audio debe de estar en sincronía con el tempo de reducción inicial de la composición musical. Una frase de aproximadamente 8 palabras por frase y con pausas entre las frases verbales,
que tienen una duración aproximada de 4 a 8 segundos. 2. El tempo inicial debe estar entre aproximadamente 60 y 120 latidos por minuto y el tempo final entre aproximadamente 40 y 60 latidos por minuto. Volveremos a asociar términos. En este caso, escribiremos términos que relacionemos con la ciencia y términos que relacionemos con las letras. Por ejemplo, encefalograma, seguido de renacimiento, protón, seguido de legislación. En este caso, en vez de escribir un término positivo o negativo, diremos la palabra mujer y la palabra hombre. Primero, intentaremos decir mujer cada vez que veamos un término relacionado con el mundo de la ciencia y hombre cada vez que veamos un término relacionado con el mundo de las letras y las artes. Mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer. Y después el proceso contrario. Volveremos a cronometrarnos. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. En este caso, se toma de referencia los dibujos animados. En ellos, la mujer suele establecerse en espacios cerrados, relegada a las tareas del hogar o a las compras. La representación del género femenino en los medios audiovisuales se basa en modelos que infravaloran la imagen de su propio género. Se ocupa del bienestar de la familia, en temas de alimentación. Cuida de sus hijos, cocina, tiene que estar guapa, cuidar su línea y perder peso. Patente 5644363. Los mensajes subliminales también pueden ser presentados modulando una característica visual como el brillo o el vídeo subyacente. Dispositivo que añade señales audiovisuales subliminales compresivas dentro de la circuitería. Se recibe una señal subyacente que se camufla dentro de sus barridos horizontales y verticales. La patente se compone de 1. Un circuito que recibe señales con una información vertical y horizontal. 2. Un sumador analógico para superposición de los mensajes de vídeo subliminales y un circuito de fijación para los mismos. 3. Un modulador de anchura de impulsos para generar una señal de impulso modulada en anchura y altura. Es importante que al superponer dos mensajes subliminales se sincronicen con la señal de vídeo subyacente. Si las velocidades de cuadro o línea del mensaje superpuesto difieren mucho de las del vídeo subyacente, el mensaje será ilegible. Del mismo modo, los mensajes subliminales auditivos se pueden superponer sobre una señal de audio mezclándose con la señal de audio subyacente. Es conveniente aumentar la amplitud de la señal de audio subliminal cuando la subyacente es fuerte y disminuirla cuando es débil. Para el ejercicio número 8 debemos tener claras dos definiciones. La primera, endogrupo, y la segunda, exogrupo. Endogrupo son todas aquellas personas con las que compartimos unas semejanzas y, por tanto, entran dentro de nuestro grupo. Y exogrupo son aquellas personas que excluimos de este grupo por no compartir estas semejanzas. Hagamos un ejercicio entonces de imaginación. Imaginemos que poseemos 1.000 euros y debemos repartirlo entre 5 personas desconocidas de la calle. No sabemos por qué tomamos la decisión de elegir a unas personas u a otras, pero es evidente que están dentro de nuestro endogrupo. En definitiva, propios y extraños. Es muy importante entender que vemos de manera diferente a las personas que clasificamos dentro de nuestro grupo y a las que no. Además, la clasificación es automática y en la mayoría de los casos inconsciente. Las imágenes pertenecen a series de televisión. Podemos ver cómo las empresas y compañías se benefician de promover la identificación de un grupo u otro dependiendo si adquirimos o no su producto. Patente 5330441.
inductor de ondas cerebrales que transforma la luz en ondas electromagnéticas. Los componentes básicos son un generador de ondas, un controlador de nivel automático y un dispositivo emisor de luz. El funcionamiento consiste en un generador de señales que transmite una señal de ruido aleatorio a un filtro de banda selectiva. La salida del filtro de paso de banda se suministra a un controlador de nivel automático. Este establece la salida de amplitud predeterminada. La salida del controlador de nivel automático alimenta un generador de luz estimulante que convierte la salida del controlador de nivel automático en una señal de luz, destinada a estimular al sujeto con el fin de inducir la onda cerebral. La señal emitida de luz estimulante debe dirigirse y conectarse con los ojos del sujeto. Los fogonazos de luz transformados en ondas se instalan en la parte del cerebro encargada de emitir deseo. Intentaremos ver cómo funciona la memoria. Intenten memorizar la siguiente lista, durante al menos medio minuto. Háganlo a conciencia intentando recordar cada una de las palabras. Y a continuación, piensen. ¿Cuál de estas 3 palabras estaba en la lista? Gusto, punto, dulce. La mayoría de las personas no tienen ningún inconveniente en recordar que punto no estaba en la lista y que gusto estaba dentro de la lista. El problema está en la palabra dulce, ya que la temática de todas las otras palabras está relacionada con el término dulce. Uno de los recursos que emplea la memoria para recordar es la asociación de conceptos. Los medios audiovisuales transmiten mensajes manipulados a través de estrategias comerciales. Guber nos afirma que en su mayoría se dirigen a la esfera sentimental antes que a la intelectual. Los anuncios de televisión evocan, a través del subliminal con minúsculas, emociones con el fin de ser recordados. Asociamos sentimientos y conceptos a productos. Patente 5458142. Patente que mide y monitoriza el campo magnético que emanan los organismos. Los mecanismos se componen de 1. Un sensor con un núcleo ferromagnético que se sitúa en la piel del individuo o a unos centímetros de la misma. 2. Un amplificador que recibe la señal del sensor y la amplifica. 3. Un filtro que filtra todos aquellos componentes que no son relativos al campo magnético del organismo. 4. Un dispositivo que incluye medios para transformar dicha señal desde un dominio del tiempo en un dominio de la frecuencia e interpretarlos. Los seres humanos emitimos campos electromagnéticos intensos que poseen redes de neurotransmisores y células de apoyo. Si los mides y controlas, puedes inducir estados de ánimo y alteraciones emocionales. Las estructuras de poder se sirven de conceptos, contenidos y mensajes sin los cuales no prevalecerían. La implantación de los mismos es intencional y se realiza a través de maniobras de control. No hay ningún tipo de protección en los mensajes subliminales que recibimos. 40.000 anuncios al año, 40.000 repeticiones de un mismo mensaje, un total de 2 horas y 38 minutos al día frente al televisor. Walter Lippmann nos menciona: no podemos evitar absorber mentalmente las categorías definidas por la sociedad en la que vivimos, puesto que se encuentran en las películas, los programas de televisión, los anuncios. Por naturaleza, nuestro cerebro las categoriza asumiéndolas. Los medios audiovisuales son la base de muchos de los modelos de conducta actual. Podemos aferrarnos a que nuestros gustos son propios o nuestra manera de pensar única. Sin embargo, las evidencias están ahí. Nuestros gustos son el resultado de las imágenes que consumimos.